Vamos a ver este tema muy interesante que tiene un análisis de anomalías de la uña, aunque el enfoque es en cierta medida dermatológico. Vamos a darle un abordaje clínico, más o menos desde el punto de vista podológico, ¿sí? Entonces, atención con este tema. Vamos a ver cómo es frecuente en la consulta dermatológica que el anciano tenga diversas anomalías en su piel debido al deterioro del mismo en el paso de los años, el cambio ostensible de la piel, de la misma elasticidad, de todas las estructuras de soporte de la misma, así es que van a provocar ciertos cambios constituyentes de este importante epitelio, lo que se va a traducir entonces como pérdida de las principales cualidades y cambios que se reflejan en envejecimiento, ¿no? Es frecuente también las lesiones autoinfligidas debido a un ligero traumatismo por la misma atrofia cutánea y la friabilidad de la misma. Esto nos lleva a entender cómo es en cierta medida un número considerable en la consulta de ancianos. Aquí se habla de un 10%, sin embargo, para fenómenos de cambios de coloraciones de la piel y algunas otras lesiones que los ancianos se palpan, la consulta es todavía mayor. Las uñas en sí, como unas estructuras que están formadas por células muertas, planas, queratinizadas y estratificadas, pues dependen directamente de la unión celular de estas células muertas entre sí, hasta llegar a los estratos más profundos hacia la base de la uña. Ahí vamos a encontrar uniones celulares fuertes, desmosómicas, en las que por medio de la difusión se va a asegurar la nutrición de la uña. Esta uña entonces, cuando tiene una configuración normal, pues se puede decir que tiene una función normal. En teoría, esta uña sana, esta uña normal va a participar en el proceso de la estabilidad y la marcha, ¿sí? Entonces, alguien pudiera pensar, bueno, ¿cómo que las uñas participan en un proceso de estabilidad y de la marcha? Efectivamente. Vámonos del otro lado y entonces decimos, trata de caminar con una uña encarnada, trata de caminar con una uña lastimada y verás de qué estamos hablando, ¿sí? Entonces la uña sana a través de las microvibraciones se va a aportar información en la posición del pie y aunque no se involucra directamente toda esta sensibilidad para la llamada propiocepción en la que el pie sufre un acomodo automático, sí tiene que ver con la percepción de todo el entorno para la estabilidad en la marcha, ¿sí? En los ancianos el dedo de las uñas pues, es deficiente por situaciones que obedecen a su misma estadio o estado de vejez en la edad, pues resultan difícil acceder a ellas, a veces porque hay veces que ni siquiera se pueden quitar los zapatos, ¿sí? Hay limitaciones, en el caso de ellos, limitaciones visuales, cambios motoros, difícilmente algunos pueden mover los dedos, algunos caen en la llamada apatía y se abandonan, ¿verdad? Sin mencionar algunos otros fenómenos agregados por las constantes medicaciones, es decir, iatrogenia, o frecuentemente fenómenos del sistema nervioso, ¿no? Entonces que vamos a entender cómo es difícil que el anciano se encargue de sí mismo, ya no vamos a hablar de sus uñas, ¿sí? Hay factores incidentes en estos cambios claros de los procesos de envejecimiento, ¿sí? El daño en la circulación periférica dado por aterosclerosis. Entonces, la circulación hacia la periferia
hacia las extremidades y más que nada las partes acrales son más sensibles a los cambios de la circulación, más de la microcirculación. Entonces, dicho de otra manera, mientras más viejo se es, más difícil circula la sangre. Pensando también en estas partes anatómicas. Esto explica en cierta medida por qué la uña sufre cambios, la placa ungueal, ¿sí? Por deficiencia nutricia, y nos referimos al término nutricio con el aporte sanguíneo. Hay degeneración de los vasos sanguíneos por acumulación de placa o por endurecimiento. Este fenómeno degenerativo se conoce como aterosclerosis. La aterosclerosis, hay muchos asuntos detrás de la aterosclerosis y también se relaciona con los niveles de colesterol en sangre. Así es que remítanse por favor al YouTube y busquen el engaño del colesterol con el doctor Carlos Amodei, así como se oye. Bien, la placa ungueal. La placa ungueal como tal, su función es de protección. Aquí se habla de la protección solar, pero en cierta medida, pues el lecho, como es muy sensible a los cambios de temperatura y sensible a la circulación sanguínea, en cierta medida el sol tiene que absorber cantidades a veces grandes de rayos solares para evitar procesos de dilatación excesiva de los vasos sanguíneos, ¿sí? El trauma acumulado, pues la uña está ahí para eso, ¿eh? Para recibir el golpe y el trauma. Sin embargo, cuando estos rebasan de la capacidad del organismo para la recuperación y surgen factores acumulados, pues va a cambiar la uña y por ende su configuración. En el anciano esto es frecuente. Muchos ancianos ni ambulan, ya ni siquiera caminan, así es que pues no vamos a hablar de un trauma acumulado por la deambulación, sino por un trauma acumulado pues por la silla de ruedas, por estar sentado, por mal posición del pie y a veces por zapatos apretados y ni siquiera están caminando. Entonces, aunado esto a déficits circulatorios, pues nos van a producir diferentes distrofias y la más común esta es la distrofia de la tercera uña y algunas otras como la distrofia o el síndrome de la uña amarilla. Bien, la biomecánica defectuosa, pues, cambios artrósicos, cambio de la articulación, degeneración, inflamación, lo que va a llevar al dolor, a la falta de la función, a pérdida parcial de la función, procesos degenerativos, artrosis, artritis, etcétera, y eso produce pues, cambios claros en la posición del dedo, lo que nos va a llevar a clinodactilias y a diversos otros fenómenos en las que el dedo entonces va a permitir que la uña sea atacada, ¿sí? Bien, infecciones dermatológicas concurrentes, pues el anciano es también común. Las infecciones, vamos a hablar de infecciones de vías urinarias y después de esas infecciones de vías urinarias o de tracto digestivo, por último, tenemos las infecciones dermatológicas y las más frecuentes, después de las dermatitis infecciosas bacterianas, pues tenemos la onicomicosis, derivada también muchas de las veces de las dermatomicosis. Enfermedades sistémicas con sus tratamientos, pues ya ni hablamos del debilitamiento del sistema y todos esos tratamientos que en cierta medida resultan iatrogénicos. No hay más que checar todos los efectos secundarios de la medicación para entender esto. Cambios en del envejecimiento, la composición química. La composición química, en general hablamos de, la uña dice el aumento del calcio. Entonces, por lo general la gente habla acerca de, ¿quieres mantener una uña fuerte? Calcio. Y no, al contrario, la uña del anciano aumenta en calcio. Entonces, más calcio, más vieja es tu uña. Así de fácil. Disminución del hierro, disminución del grosor, de la fortaleza de la uña. Entonces, va más que nada en un equilibrio preciso de algunos minerales y más que nada de proteínas. Si vamos a hablar de la intervención de ciertos minerales dentro de la química de la uña,
pues nos vamos a interesar más por el calcio, el magnesio, el zinc, el hierro y el cobre. Casi de forma insignificante el calcio, ¿correcto? Bien. Alteraciones en la histología, es decir, en la configuración celular. Hay cambios claros en el tamaño de los queratinocitos, hay aumento de sus núcleos, dilatación de los mismos, aumento de los remanentes de la queratina, se forman queratosis, se forman queratomas, aunado a la gran resequedad de la piel y demás. Entonces entendemos cambios claros de las células cutáneas, que a fin de cuentas van a afectar la uña, porque la uña depende de la salud de la epidermis y esta de la dermis, entonces es una cadena, ¿sí? El hecho ungueal se ve engrosamiento de las paredes sanguíneas, de las paredes de los vasos, hay ciertas medidas de hipertrofia y degeneración del tejido elástico, entonces muchas de las veces estas uñas van a perder esa fuerza de anclaje, van a perder la fibrosis que está asociada a la parte de la dermis y de la falange. Esto va a afectar directamente entonces la configuración de la uña. Cuando parece que la uña ahora ya no tiene un anclaje preciso, pues va a quedar libre, entonces se va a dedicar a hipertrofiarse, se va a dedicar a acumular todas las células, entonces esas uñas del anciano parecen más que nada todo un acúmulo de células ahí, que no lograron escapar, ¿sí? Por eso es frecuente esta distrofia de la tercera edad. Conforme aumenta la edad, la vejez va aumentando o va, por decirlo así, decreciendo la capacidad de renovación o recambio de la célula. Dicho de otra manera, la uña crece menos. Se ha observado cambios claros desde la tercera década de la vida en adelante, disminución del crecimiento, la velocidad, ¿sí? ¿Qué decir de la alteración en el color de las uñas? ¿Ah? Se pierde el color preciso, se vuelven o pálidas y opacas o de plano amarillas, cenizas con colores variados, ¿no? Mm, variopintas, por decirlo así, ¿sí? Fenómenos donde ocurren manchas, leuconiquia, y esto es la llamada leuconiquia verdadera. La leuconiquia verdadera no es otra cosa más que cambio del color por la organización de la queratina debido a diversas causas, pero que no guardan relación con el hongo, sino que guardan relación con la configuración de la queratina, ¿sí? Y a esta llamamos leuconiquia. Esta leuconiquia entonces se va a manifestar, ya dijimos, en una configuración de manchas más o menos organizada o frecuente, donde vemos una uña totalmente blanca, es leuconiquia total, parcial, subtotal, una línea transversa en forma de puntos o de plano líneas, ¿sí? Longitudinal y de líneas blancas. Y todo esto dijimos alteración de la configuración de la queratina. El anciano básicamente cambia el color de la uña y se vuelve blanquecina pálida, pero es mucho más frecuente en el anciano, donde ya ni siquiera se puede diferenciar la lúnula del resto de la uña porque toda aparece blanca, ¿sí? Pseudoleuconiquia, aquí sí ya nos referimos a los cambios de la queratina por causa directa de onicomicosis, ¿sale? O de plano hay cambios que van del amarillo grisáceo hasta el café y marrón, ¿sí? Estos cambios pueden ocurrir, cambios de la coloración, 20% de las personas mayores de 70 años, ¿sí? Y esto obedece a diversos factores que se atribuyen al mismo proceso de envejecimiento, pero a fin de cuentas es fallo en la configuración de la queratina, ¿sí? Y vamos a ver aquí ya algunas presentaciones clínicas de algunas anomalías propias de
procesos de envejecimiento, algunas de estas, ¿sí? Tenemos esta uña de Terry. La uña de Terry se va a manifestar a través de bandas rosadas transversas, más o menos de 1 a 2 milímetros de diámetro, en la lámina ungueal, pero esta lámina, su coloración es aparente, ya que obedece a los cambios del lecho ungueal, donde hay afectación de la microcirculación. Va a manifestarse un tono blanco, es decir, como si fuera una leuconiquia, ¿sí? Y ya no hay ni siquiera presencia de lúnula. Pero lo importante aquí es que vamos a observar bandas rosadas en un fondo blanco. A eso se le conoce como uña de Terry, ¿sí? Esta uña fue descrita en 1846. Puede también aparecer depresiones lineales transversales en toda la uña, ¿sí? Es exactamente como un surco, ¿eh? Ahí se observa. Una depresión, como si le hubieran hecho ahí un manicure agresivo, ¿sí? Esto lleva a una alteración en el funcionamiento de la matriz ungueal, estos cambios de la microcirculación, y entonces, ¿qué va a ocurrir? Esta coloración, que a fin de cuentas va a producir un fallo de la queratinización que va a afectar el grosor, ¿sí? Este grosor, es decir, el grosor de la depresión nos va a orientar a la duración de la agresión. Es decir, aproximadamente, ¿sí?, en velocidad de crecimiento de la mano y del pie, en un promedio de 1 milímetro por mes, ¿sí? Esto sería la proporción de la duración de la agresión. Una ilustración, aquí tenemos la uña de Terry, uña blanca, ya observamos las líneas rosadas ahí, ¿sale? Entonces ahí tenemos, esto puede ocurrir, insuficiencia cardíaca congestiva, diabetes mellitus, hipertiroidismo, malnutrición, ¿sí? Y hay varios medicamentos dentro de la geriatría que pueden afectar la absorción de los nutrientes, entonces pues no extrañan la aparición de estas uñas. Cambios en el sistema microvascular, donde va a ocurrir dilatación de los vasos sanguíneos. Estas dilataciones de focos de vasos sanguíneos, ahí, vasos sanguíneos dilatados focalizados, se les llama telangiectasias. Esta telangiectasia, ahí, en el borde del dedo, se ve rosado, en eso se traduce, ¿sí? Telangiectasia distal, lo que nos permite un color rosado, y el resto de la uña pues, va a parecer blanco. No lo podemos confundir con onicomicosis, no obedece ni a ninguno de los signos presentes de la onicomicosis. Así que alguien que dice, oiga, y se puede confundir esta uña con la onicomicosis, pues alguien que de plano no tiene ninguna experiencia, ¿verdad? Pero pues vamos a decir así. Para la diferencia con la onicomicosis, los cambios son en el lecho de la uña, ¿sí? En la uña de Terry ya vimos cambios de la microcirculación, pero la onicomicosis no, es la placa ungueal, no el lecho. ¿Correcto? Bien. Llegamos a la siguiente. Uñas del incir. La uña del incir se va a caracterizar por dos partes separadas de la uña por una línea transversal bien definida. La parte distal puede ser rojiza, rosada o café. Hay telangiectasias, es decir, aumentan el número de los capilares y adelgazamiento de sus paredes. Y esto es frecuente en los pacientes urémicos. Ahí se ve la banda de color. Separa transversalmente las dos partes, parte rosada y parte blanquecina, y ahí se ve la uña. ¿Correcto? Bien. Uñas de Miurk, descritas por Miurk en pacientes con hipoalbuminemia crónica
1956, asociada a diferentes déficits nutricios como la pelagra, por ejemplo, o la utilización de algunos pesticidas como el paraquat. Uñas de Miurg. Las uñas de Miurg se correlacionan con el déficit de la proteína albumina en sangre. En estos pacientes va a localizarse generalmente un edema del lecho unguial. Ese edema va a provocar una presión sobre la vasculatura subyacente de tal manera que la uña va a palidecer, ¿sí?, y a producir cambios de la circulación en algunas partes, sí, y en algunas partes no. Ahí está la fotografía más clara, ¿verdad? Se acentúan niveles de albumina de 1.8 y persisten hasta 2 meses después de la corrección de los niveles de albumina. Ahí está. Blanco, rosado, blanco, marrón y borde distal. Con presiones alternativas del edema del lecho, y ahí nos da esta coloración de las uñas de Miurg. Estos cambios de la microcirculación también puede darse por toxicidad de algunos medicamentos como doxorubicina, procarbazina, vincristina y carmustina, que son quimioterápicos, junto con la bleomicina también y el fluoracilo. Ciclofosfamida también, ¿sí? Entonces también es frecuente observar estos cambios por esta clase de quimioterápicos. Muy bien, hasta aquí llega la primera parte de este vídeo para la educación podológica. Vamos a continuar la segunda parte y vamos a iniciar con fenómenos del cambio de la uña, que se conoce como síndrome de la uña amarilla. Ok, muchas gracias.